Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a hablar del eje articulador de la nueva Escuela Mexicana Igualdad de Género, y para ello yo no me encuentro solo. El día de hoy tengo que agradecer a la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que el día de hoy platiquemos y analicemos juntos a qué se refiere la igualdad de género, cómo debemos entender el patriarcado y sus cimientos, qué implicaciones tiene el patriarcado en nuestro sistema político, social y educativo, cómo se construye la identidad de género, qué es la expresión de género, entre otros temas que ustedes me han dicho en los videos que tenemos duda y que es importante que una organización, que un consejo en México nos oriente para tener mayor claridad de la implementación en la nueva escuela mexicana. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Y le quiero dar la bienvenida a Vidal Emanuel Méndez Cadena, que es vocero de la CONAPRED y que nos va a acompañar a lo largo de este video para ir aclarando estas dudas que tenemos todos los docentes. Pues sí, maestras y maestros, estoy muy emocionado el día de hoy porque yo ya tenía ganas de grabar con CONAPRED. Ya al inicio del video expliqué qué es y le quiero dar la bienvenida a Vidal Emanuel Méndez Cadena. ¿Cómo estás, Vidal, vocero de CONAPRED? Bienvenido. Bien, gracias Edgar, gracias por la invitación y pues espero que todo lo que hablemos el día de hoy nos haga reflexionar porque es justo un tema muy vigente y que como bien hemos comentado y hemos escuchado en muchos espacios, va a ser algo que nos va a resonar y nos va a movilizar a la gente que nos dedicamos a educación. Claro, pues bueno, vamos a comenzar. Fíjate que yo sé que sabes, pero este ciclo escolar que comienza en agosto es diferente. Iniciamos con esta capacitación para todas las escuelas y la aplicación piloto del Plan de Estudios de Educación Básica de la nueva Escuela Mexicana. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que se pone atención a la diversidad, ¿no? Sabemos que históricamente la diversidad ha sido como segregada, discriminada, decirlo, ¿no? Ocultada, pero el día de hoy este plan de estudios pone atención en la diversidad y se maneja a través de unos ejes articuladores que ponen atención en diferentes contenidos, programas, acciones, para cambiar esta forma de ser personas y la sociedad que se busca en México. Uno de estos ejes articuladores se llama igualdad de género. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo debemos de entender la igualdad de género? Es una gran pregunta y fíjate que es una discusión que se tiene en toda la región de América Latina. Seguramente habrás escuchado que hay muchísimas resistencias de muchas partes de la sociedad. También hay un gran desconocimiento. Hay muchas veces personas que hablan, no metan estos contenidos a la escuela porque es ideología, ¿no? Ay, sí. Como de esta forma peyorativa, desagradable. Pero algo bien importante que debemos de aprender desde la igualdad de género es que estaríamos viendo que los derechos humanos de todas las personas deben de ser respetadas independientemente de su identidad de género, independientemente de su origen social, pero específicamente de igualdad de género me parece sumamente importante porque tradicionalmente en el contexto mexicano todavía se hacen muchas diferencias entre mujeres y hombres y, también hay que decirlo, entre personas que no corresponden a este binarismo de género. Eso es sumamente importante porque todavía en la tradición, cuando hablamos de igualdad de género, se escucha muchas veces que es algo como de igualdad entre hombres y mujeres, y es mucho más complejo. Es una igualdad independientemente de la identidad de género que vives y de la expresión de género que manifiestas. Eso quiere decir que ya no solamente hay hombres y mujeres, sino hay muchísimas identidades ahí involucradas que deben de estar en igualdad de condiciones a otras para que sus derechos se respeten, para que puedan expresarse sin violencia, para que puedan manifestarse en diferentes espacios. Entonces, la tradición nos decía que la igualdad de género era eso, ¿no? Pero hoy en día es mucho más fuerte y también lo que quiere generar el modelo educativo no solamente es pensar las dificultades que han tenido las mujeres tradicionalmente para acceder, permanecer en la escuela, también para lograr un trabajo en el área que han estudiado, sino también ponernos a pensar cómo estas desigualdades estructurales han favorecido diferencias de trato cotidiano muy, muy fuertes. Porque lo sabrás, muchas de las profesoras y profesores que ven tu programa, una de las inquietudes que existen es ¿por qué hay tanta violencia entre niñas, niños, adolescentes, niñas? Pues muchas veces tiene que ver con esto. Estamos muy arraigadas en una cultura que tradicionalmente tiene desigualdad de género
y otras formas de discriminación y otras formas de violencia. Muy Fíjate que vinculadas. eso es bien importante que lo toques y yo decidí invitarlos porque pasa algo curioso. Mira, cuando tú eres parte de la diversidad sexual, ¿no? En mi caso, al ser homosexual, me pasó eso que tú acabas de decir, es que hay un lobby gay, es que es una ideología de género que quieren imponer, ¿no? Y se sienten hasta cierto punto atacados, pero creo que el día de hoy se abre una oportunidad para poder convivir con todas, todos, y tú bien lo dijiste, con todes, ¿no? Y empezar a aprender a través de la discriminación que se ha vivido. Cuando somos capaces de comprender al otro, a la otra, a toda la diversidad, nos sensibilizamos y pensamos y visibilizamos esas voces que la escuela, tristemente, hablo de mi época, por ejemplo, yo soy una persona grande, pues me tocó vivir esas violencias, pero a mí me llama mucho la atención que esta parte sigue quedando como hombre y mujer y la diversidad es más que eso. Sí, y es importante lo que dices, porque lo que se busca generar y reforzar con estos cambios, tanto en el currículo como en el modelo y en la práctica educativa, es empezar a hablar de cuestiones que tenemos muy arraigadas socialmente. Sí. Y esto no quiere decir que queramos con un rayo homosexualizador convertir a todas las niñas y niños, sino lo que queremos es generar espacios seguros. Seguramente muchas de las personas que miran tu canal sabrán que en las últimas semanas han aparecido muchísimos casos graves de acoso, de violencia, por términos racistas, pero también clasistas y sexistas. Entonces, cambios curriculares no solamente plantean una mejora en la forma en la que se trabaja y se traduce la igualdad y la no discriminación, sino también es una cuestión de repensar muchos de los modelos tradicionales que tenemos acá, muy Claro. arraigadas en la mente. Y me parece que lo que acabas de hacer es parte de lo que debemos hacer como profesoras y profesores, es posicionarnos históricamente en el lugar de donde enunciamos quiénes somos, ¿no? Entonces es un cambio importante también que implica reconocer todo con una perspectiva de género, saber de dónde venimos, quiénes somos, qué nos interesa, qué nos preocupa, pero también, y esto es importantísimo, qué valores tenemos arraigados al momento de tratar a otras niñas, niños o niñas. Claro. Porque tú lo sabrás, las personas que nos reconocemos en una identidad sexual no normativa, hemos vivido un proceso de vida muy diferente a personas que se identifican en heterosexualidad. Entonces, cuando vamos creciendo, escuchamos comentarios desafortunados, desagradables, cosificadores, sexualizadores o traumáticos. Muchos de nosotros sufrimos violencia frente a una profesora o profesor, y lo que intenta este cambio curricular es empezar a evidenciar eso y empezar a generar un giro histórico en la forma en la que la educación tradicionalmente se ha practicado. Claro, es este cambio, ¿no? En nuestras concepciones, en esto que aprendimos en nuestra formación inicial y que también se reforzó en nuestra formación continua. Tú dijiste algo bien padre y que creo que es bien importante, ¿no? Pues claro, yo viví en un sistema en el que ser heterosexual era lo normal y les juro que a mis 34 años de edad, pues el sistema no logró hacerme heterosexual. Esto también va a pasar con las personas, ¿no? Que se abra esta diversidad, que se conozca y que nos volvamos personas conscientes, pues tampoco los va a hacer homosexuales. Y ese es creo que a veces el miedo en la cultura tradicional, pero qué bueno que se tocan esos temas para empezar a replantear y reflexionar sobre lo que hemos vivido. Primer spoiler, que nos gusta mucho trabajar aquí desde CONAPRED. A diferencia de lo que se considera tradicionalmente, las niñas, niños, adolescentes no es que ideológicamente se conviertan, sino desde muy temprana edad vamos sabiendo quiénes somos, cómo nos identificamos y cómo queremos ser nombradas, nombrados o nombrades. Eso quiere decir que cambios en el modelo educativo pueden acompañar situaciones de vida de personas que nos identificamos en estas identidades de género, pero también del gran sector de niñas y mujeres que están estudiando. Pensemos un poco, Edgar, ¿cuántos materiales educativos o cuántas personas en los libros de historia o cuántas literatas y escritoras logramos revisar luego en las currículas? Sigue estando muy cargada hacia el lado varonil, ¿sabes? Leemos a muchos hombres, leemos muchísimas referencias de lo que han hecho los grandes héroes de la historia, pero no hablamos de las heroínas, Claro. no hablamos de esas referencias de las mujeres que han escrito, que han cambiado, que han hecho esfuerzos. Hay veces que hablamos de Sor Juana, pero es un caso entre un millón de las mujeres que han hecho cambios muy importantes en la historia. Entonces, cuando pensemos en igualdad de género, no solamente hay que reducirlo a una cuestión de, ay, es que solamente vamos a hablar de minorías, no, vamos a hablar de muchas personas
que tradicionalmente no eran tocadas ni impactadas en la currícula educativa. Y ese es un cambio incluyente, un cambio de derechos, que va a implicar que ahora sí vamos a empezar a hablar y a tocar identidades que tradicionalmente no tocábamos. Claro, y que en los libros de texto y tú lo dijiste claro, súper bien, ¿no? Esta visión androcentrista siempre ha estado impregnada en el currículo y el día de hoy como es una oportunidad para replantear y reflexionar. Fíjate que algo que me llama la atención es que dentro de este mismo eje, cuando lo analizábamos en un primer video, recibí muchas preguntas y por eso me quise acercar. ¿Qué debemos entender por patriarcado? Fíjate que el modelo educativo menciona una frase así, dice, se propone una mirada que trastoque los cimientos patriarcales del conocimiento instrumental de la modernidad. Entonces, lo primero que me preguntaban los maestros y las maestras es, ¿qué es el patriarcado? ¿Cómo lo ¿Con qué debemos se entender? come? Ajá, Sí. ajá, hay como esa cuestión de, ¿qué es eso, no? Suena hiper gigante, pero es muy importante y creo que es uno de los cambios que afortunadamente el sector educativo va a tener. El patriarcado es un modelo social que hemos tenido por siglos y siglos en diferentes sociedades que establece a los varones, a la cultura masculina, a los hombres como los tomadores de decisiones, como aquellas personas que dirigen una sociedad y la gobiernan. En otras palabras, el patriarcado es que todo se siga manteniendo a partir de una visión muy cargada en los hombres. Y eso pues tiene repercusiones muy fuertes, porque entonces los tomadores de decisiones serán hombres, las personas que están en los espacios directivos también lo serán, en los espacios religiosos, inclusive tú sabrás que muchísimas religiones siguen teniendo cúpulas solamente de hombres, y el patriarcado entonces es una serie de prácticas sociales que hemos tenido desde hace muchísimo tiempo y que se siguen manteniendo hoy en día y que refuerzan esta idea de que los hombres están hasta arriba de una gran pirámide social y el resto de personas bajo, y que además estas personas les sirven a estos otros. Esto quiere decir que el patriarcado no solamente es un criterio de superioridad, sino también es un criterio de utilidad. Las Okay. mujeres, las sexodivergencias, otros grupos étnicos, las personas con discapacidad, todo lo que no sea hombre, usualmente está en función de lo que requieren los hombres para gobernar la sociedad que ha sido modelada a su imagen y semejanza. Esa es la gran crítica que tiene este nuevo modelo educativo. Dejemos de pensar todo a través de una mirada androcéntrica y empecemos a denunciar las desigualdades históricas. Muchas de ustedes, profesoras, tendrán, siempre estoy segurísima esta experiencia. Cuando llegaron a comenzar su tarea docente, muchas veces se prejuiciaba su capacidad frente al grupo por ser mujeres. Ajá. Claro. Todavía existe eso. Ajá. Y si lo vemos en el ejercicio profesional, también lo vemos en el ejercicio del día a día de niñas y niños. Fíjate que esto ahorita lo relaciono con dos notas importantes que han salido en la semana en el sector educativo, ¿no? Una maestra de preescolar que enseña mucho, ¿no? Muy criticada en redes sociales por subir en su Facebook personal fotos en la playa y cómo los comentarios eran de verdad bien feos hacia ella, cosificándola, o sea, denigrándola, cuestionando si es capaz o no de dar clases, qué tipo de maestra es. Y a los 2 días sale en TikTok este tren de un director haciendo lo mismo, pero por ser guapo o con este tipo de belleza que se nos ha impuesto, todos los comentarios eran de apoyo. Entonces, claro que ahí se ve un ejemplo de esta desigualdad, ¿no? De este modelo que hemos vivido donde a alguien se le eleva y a todo lo demás, pues se le aplasta, se le critica y se le cuestiona. Sí, y también hay otros ejemplos que vivimos en toda la pandemia. Bueno, todavía hay personas, escuelas, colegios que lo siguen viviendo porque siguen trabajando a través del modelo digital a distancia, que seguramente tú también has tocado, Edgar, o has escuchado sobre la situación de profesores, profesoras, aunque usualmente son más profesores o directivos que abusan de su alumnado, ajá, como el típico de yo soy el profesor aquí y Sí, tú te callas, tú escuchas nada más, ajá. Ajá, estos famosos casos que inclusive le pusimos los nombres de los ladies, de las sí, ladies o de los lords del sector educativo, porque muchas veces han violentado. A lo mejor uno puede creer, pues es que la figura de autoridad es el profesor, pero todo eso sigue teniendo una narrativa altamente patriarcal, porque también claro. parte del patriarcalismo es que seguimos viendo a la autoridad masculina como algo inefable,
o algo que no podemos contrastar ni criticar. Entonces, cuando un alumno o alumna dice, oiga, profe, es que yo creo que lo que usted está haciendo es discriminatorio, hay esas reacciones. Y hay esas defensas tanto de las escuelas, de los colegios o de los espacios sociales, porque todavía tenemos muy arraigada la idea de que a los hombres se les tiene que obedecer. Y más si es un profesor, más si es una autoridad educativa. Entonces, cuando alguien divergente aparece diciendo, oye, yo no estoy de acuerdo, empiezan a ver estas dimensiones de conflicto muy intenso, pero que como también tú acabas de decir, es especialmente más cruel cuando se tratan de mujeres y cuando se tratan de sujetos y sujetos como tú y yo, que no Sí. cumplimos con los estándares normativos de género. Qué fuerte, ¿no? Qué triste que no nos hemos dado cuenta. Yo creo que uno de los cambios importantes en la nueva escuela mexicana es esta horizontalidad, ¿no? Cambiar eso que tú dices, esta verticalidad donde yo soy la autoridad y si soy hombre y si soy heterosexual y si aparte tengo dinero, pues soy lo mejor del mundo, ¿no? Y todo lo demás es aplastado. Fíjate que yo tuve, no una discusión, una molestia por ahí con algunos compañeros, una tristeza en cómo se tocan estos aspectos. Fíjate que también este documento menciona lo siguiente. La escuela y la familia son los espacios de socialización más significativos donde se reproducen jerarquías, como lo acabas de mencionar, valores, prácticas en su ordenamiento legal, que tienden a invisibilizar prácticas de violencia hacia las mujeres. Cuando yo leí esto, me puse a investigar sobre pedagogías queer, me puse a investigar sobre pedagogías del sur, ¿no? Como esta parte de cambiar nuestra forma, nuestro pensamiento. Y yo mencionaba que claro que es importante escuchar al otro, revisar nuestras prácticas docentes, y hubo alguna persona igual que crea contenido y que tiene todo mi respeto, todos estamos en este proceso de cambio, que dijo, no es cierto, la escuela no es este espacio donde se invisibiliza la violencia, al contrario, es este espacio donde se lucha contra la violencia. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los ejemplos más cotidianos o recurrentes donde realmente se invisibiliza la violencia hacia la mujer? Uf, hay muchísimos. No, no Sí, acabaríamos en una sola sesión, pero podríamos comenzar punto por punto. Con la currícula y con los contenidos, lo que decíamos hace un momento. Hay menos reflejo de las mujeres dentro de las materias, hay menos contenidos que hablan de ellas. Muchas veces hay un refuerzo de los roles de género tradicional. Inclusive cuando hablamos de biología o cuando hablamos de ética o cuando hablamos de otro tipo de contenidos, está siempre este refuerzo de la mujer cuando crezca va a ser madre o la mujer cuando crezca va a ser la responsable de su hogar. Y si no quiere, y si claro, quiere tener una vida profesional o si quiere combinar ambas cosas o si quiere tener una vida no heterosexual, eso no se puede. Entonces, hay una cuestión de la lectura de género que sigue manteniendo estándares muy tradicionalistas y que no toman en cuenta el papel de las mujeres y también sus inquietudes. Pensemos, mucha de la educación tradicional y normativa, androcéntrica como acabamos de hablar, está muy basada en la utilidad que tiene el conocimiento. ¿Ah? ¿De qué sirve tu carrera para el mercado laboral? Por ejemplo, este prejuicio fuertísimo. Las claro. pedagogías queer, las pedagogías feministas que tú acabas de nombrar hace un momento, lo primero que dicen es, bueno, hay que repensar muchísimo si esa forma utilitaria de ver los conocimientos le funciona a las personas interesadas, en este caso niñas, niños, niñas, juventudes que están creciendo y cuando salen pueden tener el mejor promedio de 9 puntos y tantos, pero nada de mercado laboral ahí afuera. Entonces hay una dimensión ahí bien perversa de denunciar que el niño o la niña no se esforzó o sí se esforzó en toda su carrera educativa, pero allá afuera, ¿qué puede hacer? Entonces, lo que nos hablan las pedagogías queer, las pedagogías feministas, las diferencias de género es denunciemos estructuralmente aquellas condiciones que han arraigado y mantenido asimetrías de poder desde todos los momentos, en contenidos, en prácticas educativas. Piensa también una cosa, Edgar, muchos de nosotros que nos dedicamos a educación, la mayoría son compañeras mujeres, Sí. pero hay muy poquísimas personas que han tenido acceso a escribir teoría y pedagogía desde la perspectiva de género. Ah, si ahorita yo te pregunto a ti, ¿cuántos pedagogos conoces? Ah, pues dirás, conozco a tal, a Sí, Bishop, conozco a Fleinet, conozco a tal, a Freire, que a muchos sí, nos gusta, pero cuando le preguntamos lo mismo para mujeres, nos quedamos como, díjole, ¿qué digo, no?
Sí, Y si no, no, no. decimos, además, personas con identidades normativas, se pone todavía más fuerte la tendencia, porque usualmente la pedagogía sigue teniendo un sesgo de género muy marcado. Y así podremos irnos como en ejemplos más específicos en las ingenierías, en el trato de las humanidades, en los medios de comunicación. Ya seguramente has visto muchas veces estos titulares de la escritora fulanita de tal, esposa de tal Claro. persona, ¿no? Y no es necesario hablar de que es una esposa de alguien. Tiene validez por su propio trabajo, tiene propia trascendencia por su trayectoria. No tenemos que justamente reforzar estas ideas de esposa de, hija de tal. Sí. No, es simplemente su identidad. Que no pasa lo mismo con los hombres, no decimos fulanito de tal, esposo de tal, pues no, porque justamente no tenemos esa carga tan marcada en relación con los hombres, pero sí con las personas que han sido feminizadas. Hay una autora que muchas personas conocen, últimamente ha sonado mucho más en diferentes círculos sociales, académicos y pedagógicos, Rita Segato, que nos menciona que mucho de la carga patriarcal se da en contra de las mujeres, pero también de las personas que han sido históricamente feminizadas. Eso quiere decir, desde la perspectiva de Rita, que hay muchísimas personas que caben en esos pequeños cajoncitos de violencia, de desigualdad, de limitación de derechos. Y algo que me encanta de esta autora es que utiliza el siguiente término: pedagogía de la crueldad. Aunque este término nació profundamente para la denuncia de los feminicidios y de la violencia de género, yo creo que va a ser muy útil para personas que trabajan en el sector educativo, porque todavía hoy en día seguimos creyendo que la pedagogía es meramente como el ejercicio de transmisión de conocimientos, pero también es un ejercicio de poder cotidiano. Y hay muchas profesoras y profesores que a veces se me acercan y me dicen, es que ahora va a ser al revés, los niños y las niñas van a ser los que manden y nosotros los que obedezcamos. No, justamente lo que plantea el nuevo modelo educativo, lo que plantean estas pedagogías es, hagamos alianzas intergeneracionales, Ok. interétnicas, Sí, sí, sí. interculturales. Ajá, y eso pues tiene una dimensión muy interesante de no hacer enemistad, sino generar alianzas, acercamientos. Eso me parece súper interesante, ¿no? En este sentido de comunidad, claro que el diálogo, ¿no? La apropiación, el compartir este aprendizaje social es importante. Y para ello se tienen que escuchar todas las voces de la comunidad, todas las perspectivas. Yo leí algo de pedagogía queer que te digo que me llamó mucho la atención y que creo que es el gran cambio que busca este modelo educativo. Buscar, no crear este modelo del yo, ¿no? O sea, yo no quiero que mis estudiantes sean iguales a mí, sino que sean personas críticas, analíticas, pero todo esto se construye cuando tienen visible todo lo que se puede vivir, toda la diversidad. Y algo que tú mencionabas hace ratito, que es bien importante, ¿no? Yo les dejo también por acá en enlazado a los que están viendo este video. Ustedes sacaron un documento que se llama 10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje, Uh -huh. y que lo chequen porque también nos lleva a replantear desde dónde surge y por qué el cómo hablamos define un momento histórico. Entonces también se los dejo por acá, metiendo el patrocinio para que vayan a ver ese video porque es un libro muy interesante y ojalá en estas capacitaciones que vamos a tener de la nueva escuela mexicana, estos temas se toquen y no se toquen como por encima, sino que se toquen en un nivel profundo de cambiar la forma en que vivimos. Ahí te va otra duda que tengo, ¿no? En este modelo también se pone atención en los conceptos de identidad de género. Y yo, cuando leíamos este principio de interseccionalidad, ¿no? Que el género es una construcción social, yo me encontré con los siguientes comentarios, y ahí te va, ¿no? Primero, no, que el género debe de estar asociado solo a lo biológico, Uh -huh. que es parte de nuestro ADN, que son nuestros genes. Entonces, ¿cómo le explicamos a los profesores que eso solo es una característica de lo que compone al sujeto, ¿no? ¿Cómo se construye esta identidad de género y qué es la expresión de género? ¿Recuerdas que hace un momento, Edgar, estábamos hablando de cómo los contenidos han tenido una tendencia tradicionalista? Sí. Uno de esos contenidos que ha sido más tradicional es el contenido de las ciencias biológicas y de la salud. Todavía hoy en día existen muchísimos materiales que siguen reproduciendo pues la idea muy viejísima, inclusive arcaica, de que en la biología solamente existen dos sexos, los machos y las hembras, ¿no? Y que uno nació con el aparato reproductor femenino o masculino.
Sin embargo, desde la biología, y aquí conste, porque algunas personas me pueden decir, no, es que Manuel viene a expandir su ideología social. No, ahora vamos a hablar de pura biología, de genómica, de ciencias duras. Dicen lo siguiente, esa visión de los machos y de las hembras es arcaica, porque lo que nos ha enseñado los avances más recientes en ciencias duras es que hay un reconocimiento de que existe una variación sexual muy amplia. ¿Qué significa eso? Que en lugar de ver que solamente existen dos, en realidad son dos polos que engloban una escala de grises. Y en esa escala de grises es donde existen muchas existencias que no son enfermas, que no son inventos sociales, que son parte de esa variación sexual que hemos tenido durante toda la vida, pero que apenas hoy en día le empezamos a dar nombre. Ajá. Una de las causas sociales que más defiende esta necesidad de hablar de características sexuales, de la variación sexual desde el nacimiento, es la causa social del movimiento intersexual, que lo que dice es, oigan, no solamente existe blanco y negro, Claro. existe una amplia gama de grises que no me inventé yo ayer en Twitter o en Facebook, sino que han dicho y han investigado muchísimas personas de diferentes contextos para nombrar y enunciar que una cosa es el sexo biológico y otra cosa es la reproducción de las identidades de género. Entonces, muchas de las personas que seguramente te comentaron tienen esta idea muy arcaica de que el sexo solamente es dos. Ni siquiera es de la biología, ¿eh? Ya ni siquiera podemos decir eso. Desde esta ciencia ya están empezando a revolucionar y a decir hay una amplia gama. Ahora bien, tú me preguntas, ¿qué es eso de la identidad de género? ¿Qué es eso de la expresión? ¿Por qué en el modelo educativo dicen la idea de el invento social? Bueno, por algo tan sencillo, porque así lo es. En la historia hemos construido roles sociales donde hemos dividido a las personas por esas características sexuales, por esos roles que asumimos que tienen las personas a partir de la identidad que les hemos asignado históricamente. Eso quiere decir que en algunas sociedades hemos establecido cierta igualdad de género, donde las mujeres también eran guerreras o las mujeres también eran sacerdotisas, y en otras sociedades, usualmente occidentalizadas, modernizadas, cristianizadas, pues muchas veces estos valores eran muy cargados hacia lo patriarcal. Esto quiere decir que el género no es una cuestión biológica. El género en todas las sociedades ha sido construida a imagen y semejanza de las necesidades de divisiones sexuales del trabajo, divisiones sexuales que tenían relación a los roles que iba a ocupar cada persona en la sociedad y, por supuesto, por lo que decíamos, la dominación. Cuando tú generas sociedades dominantes donde hay cierto estándar, es mucho más fácil crear narrativas donde esto es algo natural y no, natural es algo plenamente social e histórico. Y afortunadamente está empezando a cambiar. Fíjate que yo me encontré con esta infografía de ustedes y yo te quería pedir si nos las puedes explicar. ¿Se podrá? Claro que sí, Ya la sí, claro ponemos que aquí en sí. grande. Pues esta es una de las infografías que más hemos ocupado en CONAPRED para poder difundir los conocimientos sobre diversidad sexual, de género, de características sexuales. Voy a tratar de hacerlo muy simplificado porque en esta sola lámina nos podemos pasar 2 horas, ¿eh? Sí, Pero sí, yo sí, creo que sí. no es la intención. Entonces, bueno, primera parte, la parte que está de color azul, que vemos en la parte de abajo, ahí hablamos de características sexuales. Cuando hablamos de características sexuales, es justo de lo que acabo de hablar. Tradicionalmente, inclusive en los comentarios lo vas a encontrar, que dicen, no, solamente es macho y hembra. Pues no, Sí. señor, señora. En características sexuales, lo que hemos investigado, lo que hemos encontrado, no solamente con APRED, sino todo el mundo, científicas, científicos, científiques, es que hay por lo menos 6 características sexuales que generan el sexo. O sea, señor, señora, deje de pensar que el pene o la vulva es la característica sexual. Hay 6 características por lo menos. Y en todas las personas que vivimos, que tenemos existencia, estas pueden ser de diferentes escalas. Ajá, no es negro y blanco, van a ir modificándose. Son características físicas, son características biológicas que acabo de señalar, lo cromosómico y genómico, la carga gonadal, que tiene que ver con las cuestiones también hormonales, la carga anatómica, y por supuesto, aquí como muestra el esquema, es un esquema muy amplio de una gran variación. Ajá. Tradicionalmente en la genómica nos dicen que era XX femenino, XY masculino, pero en esa escala vamos a encontrar muchísimas posibilidades y muchísimas formas de que biológicamente una persona puede nacer.
Y aquí es donde CONAPRED y diferentes movimientos sociales han denunciado que muchas veces en el espacio de salud, muchas veces en el espacio educativo, se sigue nombrando solamente macho y hembra cuando hay muchísima diversidad desde lo sexual. Podremos partir desde ahí, ¿no? Ahora bien, en la parte amarilla está la identidad de género. Ajá, la identidad de género, fíjate cómo ha cambiado esto. Antes, como hace 10 años, entendíamos identidad de género como aquella adscripción social que le daba una persona a otra según los roles de género que tenía en su sociedad. Hoy en día, a partir de los estándares internacionales, de los debates en derechos humanos, la identidad de género es el autorreconocimiento, la autoconcepción que yo tengo de mi cuerpo, de mi sexualidad y de cómo yo me percibo a mí mismo, cómo yo identifico mi cuerpo. Entonces, esta identidad de género puede estar basada en los estándares de hombre-mujer, pero también puede estar basada en una escala que rompe con este binarismo. Estas escalas pueden ser las personas trans, las personas queer, las personas no binarias, que son personas que su identidad de género rompe con estas dos gamas. Ajá. Eso quiere decir que son personas que cuando se nombran a sí mismas rompen con estas estructuras sociales que solamente identificaban rosa o azul, sino hay muchísimos más colores, hay muchísimas más opciones. La identidad de género, entonces, es algo muy personal, es algo en lo que yo voy creciendo y me voy nombrando, mientras que la expresión de género es cómo yo lo manifiesto a las demás personas. Ajá. Por ejemplo, muchas personas podemos llegar a ocupar prendas que tradicionalmente no se nos reconoce. Alguna vez, por ejemplo, yo que gusto mucho de las culturas asiáticas, he utilizado prendas que son muy andróginas y ya en la calle me llegan a gritar, ¿no? Y es como de, señor, es una prenda. Más allá de la prenda hay una construcción de roles muy tradicionalista. Entonces, la expresión de género va a ser las formas de hablar, las formas en las que movemos nuestro cuerpo, nuestras formas de vestir, el comportamiento social, las modificaciones corporales. Por ejemplo, no sé si recordarás, Edgar, hace unos años, hace unas décadas, tener una perforación, un tatuaje, o que los varones nos pintáramos las uñas, uy, era terrible, ¿no? Sí. Y hoy, por diferentes cuestiones culturales, ya un varón heterosexual inclusive puede tener las uñas pintadas y no pasa nada. Claro. O sí pasa, dependiendo del contexto social donde hay aceptación o rechazo a diferentes expresiones de género. Entonces, aquí importantísimo para que profesoras y profesores no se confundan. ¿Ja? Las características sexuales tienen que ver con cuestiones biológicas y corporales, mientras que la identidad de género y la expresión son cuestiones sociohistóricas, que han variado, que han cambiado y que se han ajustado a los estándares sociales de la época. Vientos, vientos, vientos. ¿Hasta ahí vamos bien, Edgar? Sí. ¿O tienes alguna No, yo voy bien. Muy bien, entonces vámonos a la parte verdecita, que es la orientación sexual. Ajá. En la parte verde es donde muchas personas se confunden, porque la identidad de género se sigue asumiendo que es la orientación sexual y no es lo mismo. La orientación sexual es la forma en la que yo tengo atracción sexual o no hacia otras personas, atracción romántica o no hacia otras personas, y con quién quiero relacionarme afectiva, erótica, estética, intelectualmente con otras personas. Ajá. Eso quiere decir que la orientación sexual es muy compleja. Ajá. La orientación sexual es cómo manifiesto mis afectos, cómo manifiesto mi erotismo y cómo llego a generar conexiones socioemocionales con otras personas. Ajá. Aquí hemos dicho, tradicionalmente la sociedad le ha dado el lugar como patrimonial de decisión de lo considerado normal, entre grandes comillas, a la heterosexualidad, que es el gusto por personas con identidades de género diametralmente opuestas a la persona, pero hoy en día vamos a encontrar muchísimas orientaciones sexuales. Ajá. Tenemos aquí, por ejemplo, que la más conocida, como tú también nos acabas de mencionar, tiene que ver con lo homosexual, que es preferible hablar de hombres gays, de mujeres lesbianas, porque también es una cuestión política, es una cuestión de afirmación cultural, ¿no? Es una cuestión de decir yo soy así, ¿no? También tenemos a la bisexualidad y a la pansexualidad, ahí también luego se generan muchas confusiones, digamos que son sexualidades cercanas, son primas hermanas, por decirlo así, y nos hablan de gustos que rompen con el binarismo de género. Las personas bisexuales pueden gustar no solamente de hombres y mujeres, sino de una gama más amplia de identidades, mientras que las personas pansexuales lo que dicen es, a mí me gustan las personas independientemente de su identidad de género.
Ajá. Ok. Eso no significa que todo el tiempo anden con todas las personas. Quieren decir que en sus afectos, en su sexualidad, puede haber mayor cercanía con una gama mucho más amplia de personas. Y tenemos aquí a las personas asexuales. Yo en lo personal me identifico como una persona demisexual, entonces estoy dentro de esta gama. ¿Qué somos las personas asexuales, demisexuales y grises? Somos personas que vivimos con atracción sexual nula o determinada por ciertas condiciones. Ajá. Ok. Entonces, mucha gente dice, ay, la gente asexual es gente que no tiene sexo, es gente que le da miedo el vínculo sentimental. No, señor, no, señora. Somos personas que únicamente vivimos nuestra atracción erótica y afectiva no validada por la atracción sexual, sino puede ser por otro tipo de atracciones. Nos Ok. puede gustar alguien estéticamente, nos puede llegar a gustar alguna persona por sus ideas, inclusive por lo que hemos compartido a lo largo de la vida. En algunos casos puede desarrollarse la atracción sexual, en otros tantos no. Y aquí seguramente, Edgar, tú has escuchado muchas veces esta frase de a rato se van a inventar más orientaciones y ya van a sacar que LGBTQ, Z y ya me van a confundir más. Aquí lo que podemos decir a toda la gente para que se tranquilice es, cada vez hablamos de más orientaciones, de más identidades, porque estamos generando en las diferentes sociedades del mundo un avance sobre el reconocimiento de la sexualidad, pero no es algo inventado ni nuevo, porque aquí veremos el último elemento del esquema, que es la parte naranja. Sí. Aquí te darás cuenta, Edgar, que hay algo llamado identidad cultural. Hay mucha gente que dice, estos son inventos de la modernidad, son inventos de la sociedad occidental, inclusive son inventos de los millennials, etc. Escucharás muchos comentarios de este tipo. Lo que nos enseñan culturas de diferentes partes del mundo es que siempre han existido diferencias sexuales en muchas de ellas. Ajá. Hay muchas sociedades en América Latina, en Norteamérica, en Asia, en África, inclusive en Oriente Medio, que hoy en día es muy ligado con enfoques tradicionalistas, que nos enseñan lo siguiente: la sexualidad no es tan sencilla, la sexualidad es múltiple. Y uno de los casos más interesantes que tenemos en México son de las personas mushes. Y aquí muchas personas dicen, las personas mushes son hombres vestidos de mujer. No, señora. Ajá. Son personas que se identifican como una tercera característica de género, como una tercera opción. Ajá, las personas mushes no son hombres ni mujeres, son otra opción, nada más. No se invente más cosas. Ajá. Entonces es algo muy interesante porque desde la misma condición de identidad indígena, desde la misma condición de los valores culturales e históricos, vamos a encontrar muchísimos ejemplos donde se habla que siempre ha habido multiplicidad de formas de ser y de existir en la sexualidad. Y esto es interesantísimo porque también rompe con otro de los prejuicios más fuertes de que estos son inventos de las nuevas generaciones. Y ya nos estamos dando cuenta que no es así. Entonces, Ok. desde aquí, CONAPRED reconoce muchísimo estas identidades vinculadas, estas identidades interseccionadas, que pues nos enseñan que siempre ha habido una apertura muy grande hacia diferentes tipos de identidades. Ok, gracias, porque esto nos da mayor claridad, ¿no? Nos da mayor claridad a los profesores de entender, porque sí, tristemente se asocia a la modernidad, ¿no? Se asocia a estas nuevas generaciones. Sin embargo, también creo que una sociedad inclusiva es aquella que empieza a reconocer y a luchar por los derechos de todas, todos y todes. Y solo si visibilizamos, solo si comprendemos y estudiamos, vamos a intentar crear espacios donde todas las personas se sientan representadas. Exacto, así como hace rato decías, con las 10 recomendaciones para el lenguaje incluyente, CONAPRED tiene una responsabilidad actual de generar insumos, recursos, materiales que le puedan servir a diferentes personas para reconocer las dimensiones de la sexualidad humana, pero también vinculadas con otras intersecciones. Por ejemplo, cuando pensamos en personas con discapacidad, muchas veces pensamos que no tienen sexualidad. Y hay Claro. lecturas cruzadas, como acabamos de decir. Así como hay lecturas cruzadas entre feministas y sexodivergencias, también hay lecturas cruzadas entre valores étnicos, orígenes nacionales, migratorios. Entonces, cuando vemos que todo esto se relaciona y se vincula, entendemos que no es una cuestión inventada, sino es una cuestión de cómo personas que tradicionalmente hemos vivido discriminación, empezamos a nombrarnos, empezamos a resistir y empezamos a tomar decisiones
que impulsan cambios no solamente para nosotras, sino para cualquier persona que haya vivido dominación, que es una de las intenciones presentes que tiene CONAPRED desde esta nueva administración de la presidenta Claudia, que estamos Hace buscando, poquito. hace poquitito, que estamos buscando que no solamente se hable desde un expertise técnico y académico, sino también desde las experiencias y desde las vivencias de las personas. Entonces es algo importantísimo que también viene muy vinculado con el nuevo modelo educativo de cada vez mayor representación, cada vez más diálogo y cada vez más debate sobre las desigualdades. Entonces es algo que esperamos que empiece a cambiar, no solamente en la administración pública, sino también en las escuelas, que creemos que es uno de los espacios más trascendentales de cambio social y cultural. Por eso la intención de hacer estos videos, por eso la intención de sensibilizar, de conocer, de que las maestras y los maestros tengan otras ofertas, ¿no? Tristemente, la capacitación que se da a veces es superficial, ¿no? O las ofertas formativas que se dan para todos los procesos en la Secretaría de Educación Pública se quedan en lectura, escritura, convivencia, tecnologías, pero hay cosas más importantes que se requieren en las comunidades, que se requieren en la formación docente. Entonces espero que este video sirva, ¿no? Como empezar a buscar, a que se acerquen con ustedes también para que nos orienten en estos procesos. Fíjate que también, insisto, todo ese ratito ya decías algo por ahí. Hay una afirmación que creo que ha creado mucho ruido en las redes sociales. Mira, dice lo siguiente. Varios creadores de contenido dicen que este plan de estudios está basado en el adoctrinamiento, ¿ok? Uh-huh. Y todo es a causa de esta frase que es como que nos mueve. En la medida en la que se legitima un modelo patriarcal, colonial, científico, eurocéntrico, homofóbico y racista en la educación, se está imponiendo en los cuerpos y en las mentes un modelo hegemónico de ciudadano. ¿Tú qué piensas de esta parte de ser hegemónico? ¿Cómo lo podemos entender? Tradicionalmente, la educación se ha basado en la idea de la raza de bronce, del mestizaje, y lo que se está pensando hoy en día con este nuevo modelo educativo es, pensemos nuestros orígenes nacionales, nuestros orígenes. Muy pocas veces en la educación hablamos de las comunidades indígenas, sus debates, sus confrontaciones, sus emergencias, sus aportaciones a la educación. Entonces, cuando hablamos de romper con los valores hegemónicos en la educación, hablamos no de un revanchismo, porque muchas veces se interpreta así como de, ahora los que fuimos oprimidos nos vamos a vengar y vamos a destruir, no, sino más bien hablamos de una cuestión de repensar cómo muchísimas causas, muchas agendas sociales, muchos grupos no hemos estado sido representados en los diferentes espacios educativos. Hemos sido maltratados, hemos sido inferiorizados o inclusive no reconocidos en los diferentes espacios educativos. Entonces, es muy buena noticia que empecemos a pensar que la educación como un proceso de cambio, como un proceso de socialización, implicará diferentes nuevas dimensiones de interpretación de la realidad social. Ahí dijiste un montón de palabras muy interesantes de hablar cada una: anticolonial, antipatriarcal, todas estas cuestiones son dimensiones políticas, porque hay algo muy importante de lo que hemos no hablado tanto ahorita en estos momentos, que es hablar de la educación como un ejercicio político, como un ejercicio de posible mecanismo de poder. Hay una palabra que a mí me gusta mucho, no por lo que significa, sino por lo que implica resistirse a ese proceso de dominación, que es el adultocentrismo. Muchas personas que nos dedicamos a la educación tenemos todavía una mirada adultocéntrica. Creemos que niñas y niños no son capaces de decidir, de participar, de estar vinculadas con la agenda de creación curricular. Entonces, cuando empezamos a cambiar nuestras pedagogías, nuestra didáctica, nuestro método, nos empezamos a dar cuenta que a veces haciendo más participativa la educación, hay un cambio muy importante, no solamente la aceptación de los contenidos, sino también de creación de comunidad educativa. Entonces, también por ahí hay una pista de luchar contra el hegemónico, es también luchar contra estos modelos donde el profesor es el que sabe y el alumno es el que escucha, sino lo que busca es generar fórmulas de compartir experiencias, de reconocer diferentes historias de vida, experiencias, inclusive formas de aprender. Tú sabrás, también hay un maltrato sistémico a personas neurodivergentes, personas que con autismo, con TDAH, con otra condición
intelectual o mental que se les maltrata, pero lo que nos han enseñado estas formas de vida, estas formas de identidades neurodivergentes, es que inclusive desde esa posición, las y los educadores tenemos mucho que aprender, mucho de cómo acompañar, mucho de cómo enseñamos, mucho de cómo queremos traducir la educación a diferentes realidades sociales. Estoy de acuerdo contigo, claro que sí. El adultocentrismo, en esta capacidad de pensar en la educación a través de solo mi yo, de mis ojos, de mi forma de concepción, dejando a mi participante activo, ¿no? En una parte ahí arrinconada y solo reproducir reglas que yo decido, es uno de los grandes errores que se debe de cambiar en la educación. Y esto lleva años, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, desde 1993, un enfoque participativo donde el estudiante es el sujeto más importante y no se logró. 2011, socioconstructivismo, no se logró. 2017, aprendizajes clave, humanismo, se tocó, pero las prácticas no lograron llegar a ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que es bien importante lo que tú acabas de decir para que los maestros, las maestras, replanteen, porque ningún modelo educativo se va a lograr si no cambiamos nuestras prácticas, si no cambiamos lo que somos y pensamos. Y quisiera terminar con esta última pregunta que es cuestionable porque creo que el lenguaje pensamos que está muerto, ¿no? Que solo es estático. Incluso yo en algún espacio los sábados tengo un canal con mis compañeros que llama Fórmula Educativa. Hablábamos del uso de un lenguaje incluyente y siempre nos vamos a esta parte. No, la lengua de señas mexicana sí es incluyente. Esto no existe, es un invento. ¿Tú qué opinas de un lenguaje incluyente? Es muy bella la pregunta que acabas de hacer porque también nos habla de que el proceso de interseccionalidad no solamente implica reconocer las diferentes opresiones, sino también los diálogos y comunidad que puede haber. Yo también he escuchado muchas veces esto de dejen de hablar con la E, dejen de decir las, los y les, mejor aprenden lenguas de señas. ¿Y por qué no mejor aprendemos las dos? Y Claro. hablamos con las, los, les y también lengua de señas. ¿Y por qué no también un lenguaje indígena? ¿Y por qué no también otro tipo de modificaciones y cambios? ¿Por qué no reconocer las aportaciones migratorias de diferentes comunidades? Ahorita con todo de las caravanas migratorias escuchamos muchísimos comentarios, expresiones de odio, algunas aisladas, otras sistemáticas de rechazo. El reto hoy en día es pensar el lenguaje incluyente no solamente como una cuestión de las, los, les, o de todas y todos, sino generar un lenguaje vivo, como acabas de decir. De nada sirve que yo diga todas las profesoras y los profesores y les sigo maltratando. Claro. De nada sirve decir todas las alumnas y los alumnos si sigo siendo adultocéntrico. Entonces, el lenguaje incluyente no solamente es cómo hago estas inferencias de género o estas inferencias de diferentes tipos de conexiones, sino también cómo hago un lenguaje vivo que reconozca a las otras, a los otros, de una manera intercultural. Y la interculturalidad como principio político es denunciar los abusos de poder, que podría decirse que es uno de los puntos fuertes del lenguaje. Cuando uno dice algo, ejerce su poder sobre las otras. Entonces, una parte, que es la que más conocemos, es el lenguaje incluyente de formular palabras en ambas fórmulas o en tres fórmulas, pero también una parte más reciente del debate del lenguaje inclusivo es cómo lo hacemos para que lo que comuniquemos refleje y exprese las realidades sociales vigentes que existen en el país. Porque muy bonito puede ser hacer inferencias de género, pero también tenemos que ser antirracistas, también tenemos que ser anticlasistas, porque podemos ser muy abiertas, por ejemplo, en cuestiones de género, pero se nos van esos comentarios clasistas o racistas, que son muy frecuentes todavía en nuestro hacer cotidiano. Entonces yo le invito a todo el profesorado, no teman estas herramientas, más bien aprendamos poco a poco. La experiencia que hemos tenido con la de acompañamiento a profesoras, a profesores, a directivas y directivos, es que más que ver estas herramientas como algo obligado, es algo que de verdad va a mejorar muchísimo su práctica educativa y que inclusive les va a facilitar muchísimos conflictos futuros que pueden llegar a aparecer. Hay veces que creemos que ser incluyentes y no discriminatorios es costoso, difícil y riesgoso. La verdad es que aceptar estas fórmulas de derechos humanos a la larga hacen muy sustentable comunidades educativas respetuosas, basadas en derechos, de aprendizajes entre pares, de alianzas intergeneracionales. Sí, el principio es difícil, pero van a ver que después van a haber un montón de fórmulas que les va a servir muchísimo para generar comunidades educativas desde otros lugares y desde otras aproximaciones.
Yo te quiero agradecer, Vidal, por este espacio. Yo sé que andan siempre bien ocupados porque hay mucha demanda de ustedes, pero es que si no son ustedes, yo veo pocas organizaciones, pocas sociedades que quieran apoyar a la inclusión. Yo creo que es un tema que a raíz de la pandemia se dejó de lado. Creo que veníamos a través de estrategias de equidad e inclusión. Ahorita hay una estrategia nacional de educación inclusiva, pero que no ha tocado el corazón de las escuelas ni de los maestros. Te voy a poner en pantalla grande para que nos recuerden dónde los podemos buscar, dónde los podemos acercar a ustedes, y de verdad te agradezco que estés acá. Claro que sí, Edgar, y pues muchas gracias por invitarnos. CONAPRED está muy interesado en poder acercarnos cada vez más a las poblaciones, tanto a las que trabajan directamente con ellas, en este caso sus profesoras y profesores, como con las personas que directamente tienen la vivencia de discriminación. Como te decía hace un momento, nuestra nueva presidenta Claudia Morales lo que está buscando es que tengamos cambios y transformaciones estructurales en la forma en la que se ha trabajado la discriminación. Y una de ellas es hacer un cambio cultural desde raíz, acercándonos a la gente, a las experiencias y a los territorios. Aquí pueden acercarse a CONAPRED por diferentes medios, ya sea a través de correo electrónico, teléfono o acercándose a nuestra dirección. Estamos aquí en Londres 247, Colonia Juárez, Ciudad de México, pero por supuesto CONAPRED tiene una tarea y atribuciones de carácter nacional que esperemos que con los meses y con los años podamos fortalecer y podamos llegar a más personas, a generar mayor acercamiento con diferentes territorios. Y aquí nada más para cerrar, les queremos invitar a que estén más atentas. En el futuro hay algunos materiales que vamos a generar en contra del acoso escolar, a favor de la inclusión, que le van a funcionar a profesoras y profesores que trabajan y quieren tener más conocimiento sobre la materia. Entonces les pido que estén muy atentas y atentos, porque pues sí es un fuerte compromiso institucional de, pues como tú dices, entrarle fuerte a la inclusión y generar todo tipo de recursos para no criminalizar ni castigar al profesor, sino darle herramientas, que es como también un cambio puntual que deseamos desde CONAPRED. Gracias, yo te agradezco y cuando tengan esos materiales ojalá los podamos analizar y saben que el canal está abierto para cualquier tema que ustedes necesiten llegar a los maestros, pues acá siempre van a tener un espacio. Claro, Edgar, y pues muchas gracias por la invitación. Pues sí, maestras y maestros, espero que te haya gustado este video. Es un video muy importante que se hace con mucho cariño. Espero que tengas mayor claridad sobre los cambios que propone realmente la nueva escuela mexicana. Así que suscríbete al canal, compártelo en todas tus redes sociales, déjanos tus dudas, porque bueno, espero que sea la primera de muchas colaboraciones que tengamos juntos para mejorar este proceso educativo. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, en todas mis redes como Edgar Valladares, que están en el primer comentario y en la caja de información. Y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.